anemias de las enfermedades, que las anemias de las enfermedades crónicas pueden cursar con anemia normocíticas, frecuentemente son normocíticas las anemias inflamatorias, las anemias que están iniciando, las anemias por pérdidas agudas de sangre, son anemias normocíticas. Pero cuando esa patología de base cursa un largo tiempo con esa retención, con esa restricción del hierro en las células de depósito, yo voy a tener otra condición que era la ferropenia funcional. Y en esa ferropenia funcional, junto con esa enfermedad de base, puede llegar a ser una anemia microcítica. Entonces, en las anemias de enfermedades inflamatorias o infecciones, yo tengo la anemia normocítica, pero también puedo tener anemia microcítica. Yo puedo tener solo una anemia de la inflamación o yo puedo tener anemia de la inflamación junto con la ferropenia. ¿Recuerdan? Eso es lo que vimos la semana pasada, vimos el lunes. Ahora nosotros vamos a ver las anemias normocíticas, ¿verdad? Pero también podemos tener aquí macrocíticas. Me faltó acá, había sido, no me di cuenta. Macrocíticas. Frecuentemente van a ser normocíticas, pero yo puedo también entrar dentro de las macrocíticas. Por ejemplo, si yo tengo una esferocitosis hereditaria, ese volumen más gordito me puede dar un aumento del VCM macro. No es lo normal es normocítica, pero tengo que estar preparado que de repente en el hemograma me parezca una macrocítica. Las macrocíticas, siempre voy a pensar en deficiencia de vitaminas, las vitaminas del complejo B. ¿Se acuerdan? Las megaloblásticas. Entonces yo voy a ver si no es un paciente bariátrico, si no es un paciente vegano, ¿verdad? Si no es un paciente que tiene problemas en la absorción intestinal, postquirúrgico. Entonces, a eso voy a apuntar en las macrocíticas. Problemas hepáticos, paciente alcohólico. El alcohol perjudica enormemente la absorción de las vitaminas del complejo B. Esas van a ser las macrocíticas. Bueno, dentro de las anemias hemolíticas, aquí están las anemias donde nuestros hematíes, nuestros glóbulos rojos, tienen una vida media disminuida, una vida media más baja. Esa hemácia que tenía que vivir por lo menos mínimamente 90 días, no vive 90 días. Entonces acá tengo una característica, que la vida media de esa hemácia, de ese hematía, está disminuida por diferentes mecanismos. Y a mí como profesional de la salud me va a tocar encontrar cuál es el mecanismo que está desencadenando esto. La muerte prematura de este hematíe. ¿Cuál es la otra característica? Que la médula ósea va a responder. ¿Por qué? Porque no es falta de hierro, no es falta de B12, no es falta de hormona de la tiroides. La médula ósea tiene todo para responder y va a responder. ¿Sí? ¿Y qué nosotros vimos en las microcíticas? En la inflamatoria, que no responde. Aquí sí va a responder. ¿Ah? Entonces yo voy a empezar a mirar mi índice de reticulocitosis.
Cuando yo tengo aumento del índice de reticulocitosis, pérdidas agudas, mi paciente perdió, tuvo una hemorragia. Estos pacientes no tienen hemorragia. No es el caso. Entonces yo voy a tener aumento de los reticulocitos cuando hay una pérdida aguda, hubo un accidente, hubo una cirugía, perdió mucha sangre, la médula tiene todo para funcionar. Va a funcionar y va a responder. Y en otros casos, en las hemólisis, destrucción, hemólisis. Solo de estos dos casos, chicos. El resto, algo le va a comprometer a la médula ósea que ella no va a responder y yo no voy a tener reticulocitos aumentados. Solo en estos dos casos. ¿Ah? Entonces, ojo, veo reticulocitos aumentados, pérdidas agudas y hemólisis, destrucción. ¿Sí? Entonces, vamos a tener anemias que van a ir desde leves, moderadas y severas, dependiendo del mecanismo que está causando aquí. Muchas veces encontramos anemias severas y cuando llega en ese estage severo es donde se diagnostica porque el paciente está muy mal, está muy fatigado, está muy pálido, ya no se mantiene más en pie y va a ir a buscar ayuda y vamos a encontrar, ¿sabes qué? Una hemoglobina de 5, una hemoglobina de 6. Tenemos casos de hemoglobina de 3,5. No sabía que tenía anemia hemolítica. Tiene que saber que son muchos los factores desencadenantes y puede aparecer en cualquier momento. Puede aparecer desde el nacimiento o en la adultez. Entonces, hay dos mecanismos básicos acá. Intrínsecos, que son los genéticos. Ellos son heredables. Uno ya puede nacer con eso. Voy a tener problemas en las membranas, en las proteínas de la membrana de la hemácia. Voy a tener problemas en los genes, en el gen ligado a la hemoglobina. Aquí, por ejemplo, va a entrar las talasemias. Va a entrar otra vez acá la talasemia. Aquí va a entrar la anemia falciforme. Aquí van a entrar las hemoglobinopatías. O puede ser un defecto genético de enzimas, como acá el grupo 2 que nos va a hablar sobre la enzima. ¿Verdad? Entonces, hay un defecto genético proteico que puede afectar la membrana de esta célula. A ver el grupo 1. ¿Cuáles son los tipos principales de anemia que cursan con un defecto genético en la membrana? ¿Qué tipo de anemia se genera aquí? ¿Qué podemos anotar acá? Es ferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria. Hay uno más. Hay otro que es, ¿con qué dijiste, Taisa? Ajá. Pero había otra entidad aquí. Esferocitosis, eliptocitosis, estomatocitosis hereditaria. Entonces, yo voy a tener problemas proteicos en la membrana de la hemácia y me va a generar hemácias diferentes, que no son la hemácia normal, no es aquel disquito bicóncavo con su alito ahí. Y que yo le había dicho a ustedes de los macrófagos del hígado y del vaso, que ellos detectan cualquier alteración de este eritrocito normal. Entonces ellos van a detectar
que esta célula es una célula redonda, esférica. Y la hemácia no es esférica, no es un círculo, no es una esfera, es un disco bicóncavo. Tiene un halo, este no tiene halo. La distribución de la hemoglobina va a estar diferente aquí. Y esto me puede elevar el CHCM, por más que yo tenga baja hemoglobina. Entonces me va a alterar todo ahí en el hemograma y yo puedo tener anemia hipocrómica, normocrómica, son las normal, pero también puedo tener elevación del CHCM. ¿Y qué me dice un CHCM? Hipercromía. ¿Y cómo hipercromía si yo estoy hablando de anemia? Es una excepción. Y eso vemos en la esferocitosis. Tu paciente va a tener una hemoglobina de 6 y te va a aparecer un CHCM de 36, 38. Hay que pensar en esferocitosis, en una esfera que no tiene el halo y no tiene la distribución normal de la hemoglobina aquí. El equipo hematológico va a detectar eso y me va a arrojar un valor falsamente negativo de hipercromía. En liptocitosis, las hemácias son alargadas, son como unos bastones. Nada que ver con una hemácia. Estomatocito tengo la hemácia y en vez de tener un halo, hay una ranura aquí. Entonces también hay implicación de una mala distribución de hematíe y todo esto conlleva a una vida media menor de estas hemácias. Depende qué es el factor. Hay hemácias que viven 10 días, otros 15 días, otros 40 días, otros 45, 50, 60 días. Depende del factor desencadenante. Como hay pacientes que viven con una anemia de 11 y otros que están soportando con una anemia de 5, de 6, que necesita transfusiones sanguíneas de forma frecuente, necesitan hospitalizaciones de forma frecuente. ¿Sí? Sí. Esa ya es más rara. Vamos a quedar con estas 3, que son las más frecuentes. Entre esas 3, la esferocitosis es la más frecuente. Luego, hemoglobinopatías. Aquí tenemos que recordar de las talasemias y tenemos que recordar de la anemia falciforme. Por más que me genere una hemácia también con una membrana, una forma totalmente diferente, el problema no es en las proteínas de membrana. El problema es en la hemoglobina. ¿Tá? Y luego las enzimas. Pueden ser problemas genéticos. A ver, grupo 2, ¿cómo se llama entonces acá? La principal enzima afectada y la que afecta mayoritariamente a los varones, porque es una enzima ligada al cromosoma X. Entonces yo voy a tener una deficiencia de la glucosa 6, fosfato deshidrogenasa. ¿Cuál es la función de esta enzima? Ella está implicada en una vía donde yo genero NAT-fosfato. Y ese NAT-fosfato es un colaborador directo del glutatión.
Los hematíes generan muchas especies reactivas del oxígeno. Imagínate que ellos están trabajando directo con el oxígeno ahí, ¿verdad? Tienen que transportar ese oxígeno y hay muchas reacciones redox por más que no haya mitocondria dentro de esa célula. Es ahí donde entra la lactato deshidrogenasa que va regenerar el NAT para la glucólisis. Es ahí donde entra esta enzima que va a generar esta coenzima para el glutatión. Todo para minimizar los radicales libres y los oxidantes dentro de esa célula. Ahora pensemos, ¿qué le va a pasar a esa célula si ella no tiene entonces sus antioxidantes endógenos naturales? ¿Qué va a pasar? Se va a oxidar, se va a dañar. Y si es que se daña, la vida media disminuye. Hemólisis. Entonces, estas hemácias que tienen problemas enzimáticos como esta, son aquellas hemácias que van a venir así. Toda espiculada, toda dañada, toda oxidada. Y es claro que los macrófagos lo van a comer porque van a pensar que esta es una célula viejita, toda arrugada, ¿verdad? Va a pensar que ya tiene 120 días, 150 días y había sido 30 días, nomás tenía. ¿Sí? Entonces, las anemias hemolíticas están clasificadas en dos grupos grandes, primarias y secundarias. Las primarias son de carácter genético, reciben el nombre de factores intrínsecos. Las secundarias son las adquiridas y reciben el nombre de extrínsecos, factores intrínsecos. Como una enfermedad de base puede desencadenar eso. Y acá entran las enfermedades autoinmunes. El lupus eritematoso sistémico, el Hashimoto. A ver, grupo 1, ¿cuál otra enfermedad autoinmune que podemos citar acá? Que está en la tabla de autoinmune. El paciente simplemente puede iniciar la producción de autoanticuerpos que va dirigido a las proteínas de membrana de la hemácia. Recuerden que aquí hay proteínas que están actuando como antígenos. ¿Y qué era un antígeno? Era una molécula que se podía unir con un anticuerpo. Aquí en la membrana de cada hemácia existe más de 250 tipos diferentes de antígenos. Entonces, que un anticuerpo que nuestro cuerpo produzca defendiéndose de algo, muy bien puede venir a reconocer uno de esos antígenos que está ahí, marcar la hemácia y una hemácia marcada, ¿qué le va a pasar? Va a ser fagocitada. Esa es la que se llama autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune. A ver, ¿quién tenía que hablar sobre la anemia hemolítica autoinmune? Grupo 3. Sí. Las características, por favor, Luz. ¿Qué ustedes encontraron sobre la anemia hemolítica autoinmune? ¿Y cuál es el examen que yo voy a pedir para saber eso? Entonces, factores de riesgo. Mujer, pacientes ya con enfermedad autoinmune de base,
un paciente con Hashimoto, un paciente con enfermedad de Graves, un paciente con lupus, un paciente que tenga una enfermedad autoinmune, diabetes mellitus tipo 1, ¿es también autoinmune? Sí. Entonces ahí tenemos factores de riesgos importantes. Y a esos pacientes que están dentro de este factor de riesgo, le vamos a pedir el test de Coombs directo para poder confirmar si es autoinmune o no. Y eso es una de las primeras cosas que hay que saber. ¿Por qué? Porque el tratamiento es muy diferente. Si mi paciente es autoinmune, yo tengo que entrar con corticoides. Alta dosis de corticoides. No hay de otra. Yo tengo que bajar toda la actividad esplénica de esos macrófagos que están ahí enloquecidos y comiendo. Yo tengo que bajar la formación de esos anticuerpos que están marcando a todas esas hemácias y causando la hemólisis. Voy a usar corticoides. Si no es autoinmune, el corticoide no va a ser necesario. Yo tengo que ver qué es lo que está causando. El paciente tiene una válvula cardíaca. El paciente tiene una endoprótesis, tiene una prótesis vascular. El paciente usa fármacos que pueden causar la oxidación de estas hemácias, la alteración de las hemácias, la alteración renal, paciente con enfermedades renales. Yo tengo acá un paciente con insuficiencia renal crónica que hace hemodiálisis. Yo tengo acá un paciente que usa drogas o que está contaminado con metales pesados. El plomo y el mercurio es uno de los metales pesados que más dañan a la médula ósea y llevan a esas intoxicaciones agudas, causando una hemólisis muy severa. También está produciendo anticuerpos y también puede causar hemólisis, tanto en ella como en el bebé. En el bebé entonces va a ser la eritroblastosis fetal o la enfermedad autoinmune del recién nacido, hemolítica del recién nacido. Enfermedad hemolítica del recién nacido. Bueno, pacientes con infecciones recurrentes. Tiene inmunidad baja y por eso todo momento tiene un proceso infeccioso. Pero por más que tenga inmunidad baja, su cuerpo produce anticuerpos para defenderse. Y esos anticuerpos producidos por estos procesos infecciosos, sobre todo virósicos, virus del Epstein-Barr, ¿verdad? ¿A qué familia pertenece el virus del Epstein-Barr? La familia del herpes. Es una familia enorme. Y esas infecciones recurrentes que va desde un sapito, desde una mononucleosis infecciosa hasta un linfoma de Hodgkin, puede ser el desencadenante de la producción de autoanticuerpos, puede ser desencadenante de anticuerpos que atacan y marcan las hemácias y que van a llevar a una hemólisis precoz. ¿Sí? La hemólisis puede ser dentro del vaso sanguíneo, en la circulación, o puede ser fuera. ¿Fuera dónde? En el hígado y en el vaso. El vaso es el órgano principal del reciclado de estas células. Por eso yo voy a encontrar esta triada acá. Ictericia. Hemólisis. Tengo hiperbilirrubinemia. Eso es lo que voy a ver en el laboratorio. A expensa de la bilirrubina indirecta, la bilirrubina no conjugada. Ella es la que más pigmenta la piel y ella es la que va a salir también en la orina con color, dando coluria. Voy a tener reticulocitosis. Entonces en el laboratorio yo voy a encontrar aumentos de reticulocitos.
Y no va a ser 2,5, 3, va a ser más, 5, 6, 7, 10%. ¿Sí? Como los hematíes se están hemolizando, otra enzima muy abundante dentro de la hemácia es la lactato deshidrogenasa, que va a estar bastante elevada. Cuanto más hemólisis, más elevada va a estar. A veces puede pasar niveles de 1000, 10 veces su valor de referencia. Como estos macrófagos están hiperactivados, ¿verdad? El vaso va a aumentar de tamaño, mostrando su hiperfuncionalidad, esplenomegalia, en la mayoría de los casos, que puede ser leve, moderada a severa. Frecuentemente los pacientes cursan con dolor abdominal, náuseas, mareos, caída de la presión, hipoxia severa, mala saturación. Otro examen que se puede pedir es la aptoglobina, sobre todo cuando ella está disminuida, me va a mostrar que la hemólisis es dentro de los vasos sanguíneos. Recuerden que la aptoglobina era una proteína que se ligaba a la hemoglobina y la llevaba hasta el hígado y el vaso para que ella se transforme en bilirrubina. Como toda esa aptoglobina va a estar ligada a los millones de moléculas de hemoglobina que está ahí dentro del vaso sanguíneo, nosotros vamos a encontrar poca aptoglobina porque toda ella va a estar ligada a la hemoglobina. Y nosotros medimos a la aptoglobina libre y no ligada. Entonces va a estar poca ella libre. Va a haber ella toda ligada haciendo su trabajo. Entonces hay varios exámenes que yo voy a pedir, ¿verdad? El perfil hepático completo, la lactato deshidrogenasa, el índice de reticulocitosis, el test de Coombs para ver si no es autoinmune. En el hemograma voy a tener hemoglobinas leves, moderadas y severas. Frecuentemente van a ser normocíticas, normocrómicas. El ADE va a estar normal o ligeramente aumentado. Y recuerden que la médula ósea está respondiendo. ¿Sí? Y siempre esto, mira. En el caso clínico reportó ictericia, aumento de la bilirrubina o esplenomegalia, ojo, hemólisis, anemias hemolíticas. Vamos a mirar un poco el caso clínico que tenemos ahí. Primero, el último grupo nos va a explicar un poquito el cuadro. Voy a poner aquí el cuadro, donde nos resume un poquito lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Clasificación de las anemias hemolíticas. Miren la tabla número 1. Vamos a mirar un poco la tabla número 1 donde dice la clasificación de las anemias hemolíticas. Donde nos dicen las intrínsecas y las extrínsecas. Entonces, ¿qué encontramos en las intrínsecas? Membranopatías, los defectos estructurales de la membrana, donde vamos a encontrar la esferocitosis, eritocitosis, estomatocitosis. Eritroenzimopatía o enzimopatías, principalmente el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y recuerden que ahí en los varones es más frecuente esa mutación genética, ¿sí? Porque está ligada al cromosoma X. Hemoglobinopatías, entra ahí los síndromes talasémicos y no olvidar de la anemia falciforme, que también es una hemoglobinopatía. Luego los extrínsecos, donde vamos a hablar de un agente
agresor, un entorno hostil, ¿verdad? Producido en el sistema vascular, como por ejemplo una válvula, una endoprótesis. Y ahí también van a entrar las enfermedades de base, las enfermedades autoinmunes, los medicamentos, las drogas, agentes químicos, físicos, incluso biológicos, como las infecciones. Entonces, todo eso va a entrar como no genéticos. ¿Sí? Aquí. El 4. Algoritmo diagnóstico de la anemia hemolítica. A ver un poco el grupo 4 entonces. ¿Qué nos dice el algoritmo? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta primerito? Uhum. Uhum. Entonces, siempre en el caso de las talasemias o drepanocitos, que es la anemia falciforme, es electroforesis de hemoglobina, donde me va a venir las hemoglobinas alteradas. La hemoglobina del adulto de tipo A2 va a venir más aumentada, la fetal va a venir aumentada y la A1, que tenía que ser más del 95%, me va a venir disminuida, ¿sí? Y para saber estos problemas de membrana es haciendo el frotis, donde yo en el frotis voy a encontrar estos esferocitos, voy a encontrar los eliptocitos, voy a encontrar los estomatocitos. Y eso es muy importante que un especialista en hematología haga eso, porque él va a tener la capacidad de cuantificar lo que
puede ser considerado a un valor normal. ¿Se acuerdan cuando hicimos el frotis y yo le decía a ustedes 1, 2 o 3 ahí en él no tiene relevancia clínica? Ahora, si yo ya encuentro más de 10 células en un campo, sí tiene relevancia clínica y yo tengo que reportar eso. Tengo que reportar porque ahí el médico va a saber qué otro análisis va a pedir. Se va a pedir la resistencia osmótica, que es lo más frecuente, es baratito, ¿verdad? O va a pedir el dosaje de las enzimas. Esta enzima tampoco es cara, entre 60 a 80 reales más o menos está el precio del dosaje de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces es importante hacer el test de Coombs y a partir de ese test de Coombs, a ver dónde me voy, ¿verdad? ¿Me voy a la autoinmune o me voy a problemas de membrana, a problemas de enzimas? ¿Me voy a problemas genéticos, enfermedades de base o dónde? ¿Verdad? Porque tengo que ir clasificando. ¿Sí? En nuestro slide tenemos este algoritmo aquí, donde nos dice aquí, algoritmo de las anemias normocíticas. Mira lo que miro primero, reticulocito. ¿La médula ósea responde o no responde? No responde, ¿qué era? Ferropenia, anemias inflamatorias, anemias de la enfermedad crónica. Mi médula ósea no está respondiendo, no tiene las herramientas. Responde. ¿Qué pienso? Sangrado, pérdida de sangre o hemólisis. Y esta hemólisis que viene con esta triada, ictericia, hepatoesplenomegalia, ¿verdad? Dolores abdominales, lactato deshidrogenasa alta, reticulocitosis. Yo tengo que diferenciar si es autoinmune o no. Autoinmune, lo siento, corticoide. No hay caso. Muchas veces se consigue una remisión de la autoinmune. Se consigue estabilizar bien el paciente en algunos meses de tratamiento. Otras no. Lo que es no autoinmune, ¿verdad? El paciente que sufre, por ejemplo, de infecciones recurrentes, hay cosas que vamos a poder mejorar y otras que no. Un paciente que tiene HIV, un paciente que puede tener anemia hemolítica, sí, es un paciente que puede tener anemia hemolítica. A ver qué más allá, fármacos, ¿verdad? Drogas, hay cosas que puedo mejorar, pero hay cosas que no. Un paciente que tiene ahí un factor mecánico como una prótesis valvular, ¿qué es lo que voy a hacer? Cada vez que pasa por ahí, un paciente que hace hemodiálisis, cada vez que se conecta en la máquina, ¿verdad? Que su sangre pasa por esa máquina, se rompe hemasía, se daña hemasía, se daña. Se trata lo máximo posible de que eso no ocurra, pero igual ocurre. ¿Sí? Entonces son el grupo de anemias que cuesta más diagnosticar, ¿verdad? Hay algunos exámenes más específicos, como los de enzima, genética, biología molecular, y son los que más cuesta tratar también. ¿No? Son anemias graves, que muchas veces los pacientes llegan muy mal en el hospital, muchas veces necesita transfusiones sanguíneas, pero lo primero que yo tengo que saber antes de una transfusión si es autoinmune o no. Entonces vamos a suponer que es autoinmune, que su cuerpo está produciendo anticuerpos, marcando las hemácias y destruyendo todo eso. Y yo agarro, me voy y le pongo un volumen de hemácia. Va a hemolizar, no va a servir de nada.
Ahora, si yo le doy el corticoide, ¿verdad? Le hago el tratamiento con el corticoide, bajo toda esa intensidad de producción de anticuerpos, va a aceptar mejor la transfusión. Va a aumentar considerable su hemoglobina. Y después la transfusión. Si yo no le doy el corticoide y le hago la transfusión, hoy levantó la hemoglobina, mañana cayó. Y su vaso más inflamado, más agrandado. Su ictericia, peor. ¿Qué le puede pasar a un paciente que tiene la bilirrubina alta? Vamos a suponer que nuestro paciente tiene una bilirrubina de 3. Lo normal es 1. Y la indirecta, lo normal de la indirecta es hasta 0,25, 0,30. De ese 1, 0,30 es la indirecta. El resto es la directa. ¿Y qué pasa si tengo un paciente con indirecta de 2, de 3? Daño neuronal. Y en los niños, en los chicos, ese daño irreversible. La bilirrubina atraviesa la barrera hematocefálica. Y eso es lo que hay que cuidar. Daños neurológicos irreversibles. Kernicterus se llama, síndrome de Kernicterus. Bueno, vamos a mirar un poco este caso clínico que relata aquí. Vamos a mirar su hemograma. Un pacientito de 7 años, un niño de 7 años, acude a urgencia por ictericia y coluria de 24 horas de evolución. Algo rápido, agudo, ahora, apareció ahora esto. No tiene fiebre, no tiene medicamento, antecedentes, no hay nada de antecedentes relevantes. Vamos a mirar acá su hemograma. Hematíes, 2.228.000. Hemoglobina de 6,6. Así van a llegar los pacientes en la urgencia. Hemoglobina de 6, hemoglobina de 5, hemoglobina de 4. Hematocrito 20. Volumen corpuscular normal, 90. Entonces yo tengo aquí una anemia normocítica. Mira un poco su VCM, su CHCM, 32, está normal también. Índice de distribución, el AD, 15,4, ligeramente aumentada. Plaquetas normal, mira su reticulocitosis, 11,53%. ¿Qué te está diciendo? Que la médula ósea está respondiendo a esa pérdida de masa, a esa hemólisis. Vamos a buscar acá su bilirrubina. Bilirrubina total, mira lo que es, 6,68. Recuerden que esto es hasta 1, es lo normal. 6,65. La conjugada es 0,65, o sea, nada. El resto es la indirecta. Ictericia, coluria, ¿sí? Daño neuronal, ahí ya va a empezar la confusión mental. Lactato deshidrogenasa, 624, aumentado. ¿Qué pasó? ¿Qué más? Test de Coombs positivo. Anemia hemolítica autoinmune. Anemia hemolítica autoinmune. ¿Sí? Leve esplenomegalia. Entonces, se inicia el tratamiento ¿con qué? Corticoide. No hay de otra. Es ahí donde van a entrar los fármacos y las drogas. ¿Sí? Justamente para eso sirven, ¿verdad?
Y esto es valorar día a día. Puede ser una semana, puede ser un año, puede ser toda la vida. ¿Sí? Ahí yo tengo que encontrar esa autoinmune. ¿Qué es la causa? Idiopática. ¿Qué es idiopática? No sé, no conozco. Desconocido. ¿Verdad? Fue una virosis, tuvo mononucleosis infecciosa, estaba con los ganglios todo inflamado. Ahora tengo que cuidar para que no le dé un linfoma de Hodgkin. Pode, sí. Queda estimulando hasta que ella diga, bueno, ya no doy más. Cansé. Aplasia medular. Bueno, en la plataforma hay este caso 3 que también nos habla de la anemia hemolítica. ¿Sí? Vamos a revisar un poco. Paciente de sexo masculino de 47 años. Como ven, puede dar en cualquier edad. Puede ser desde el nacimiento hasta la vejez. Llega al servicio de urgencias por presentar una ligera astenia, junto con un evidente tinte histérico. A la exploración física y anamnesis se evidencia hepatoesplenomegalia. El cuadro hemático muestra lo siguiente. Este es el hemograma del pacientito. Hemoglobina de 6,8. Cuando yo pienso, ¿qué pienso? Hemoglobina debajo de 7. Pérdida de sangre, hemólisis, cáncer. Algo grave, algo muy feo está pasando acá. ¿Cómo voy a tener esta hemoglobina tan baja sin antecedentes importantes? Pérdida de sangre, hemólisis, cáncer, neoplasias. Paciente crítico. ¿Este es un paciente crítico? No. ¿Tenía antecedentes? No. ¿Estuvo en terapia? No. Hematocrito 21%. VCM normal, HCM normal, CHCM normal, RDW dentro del valor de referencia. Para nosotros un poquito aumentado. Todo está bien ahí, ¿verdad? Tengo una anemia severa. Por debajo de 7 siempre severa. Normocítica. Una anemia normocítica. Su VCM es de 90. ¿Ah? Entonces, ¿qué pienso en las anemias normocíticas? Las enfermedades de base inflamatoria. Nos dijo algo acá, que él era diabético, hipertenso, cardiópata, renal. Recuerden la lista. Nada. Hemólisis. ¿Está bien? Pérdida aguda de sangre. No dijo nada. Voy a mostrar otra vez el algoritmo. Acá, chicos. Según el algoritmo de las anemias microcíticas. Atiendan. ¿Qué es lo que puede ser? Anemia de enfermedad crónica. ¿Nos relató que él tiene alguna enfermedad? Nada. Pérdida aguda de sangre. El paciente relató pérdida de sangre. Tuvo un accidente, una cirugía, está sangrando. Nada. ¿Qué voy a pensar? Hemólisis. Hemólisis. Una hemoglobina de 11. Voy a pensar hemólisis. Sin ictericia. Ahora, si tiene ictericia, puede ser leves, moderadas a graves. Pero yo tengo acá una anemia severa. Lactato deshidrogenasa, 1850. Marcador de hemólisis. Marcador de hemólisis, de daño celular, destrucción celular. Bilirrubina total, 2.5. De ese 2.5, 1.65 es la indirecta. Ictericia.
¿Cuál considera que sería la actitud más adecuada? Analiza el algoritmo de las anemias normocíticas. Según ese algoritmo de las anemias normocíticas, quiero que me encuentren acá una respuesta correcta. No. Este quiere que bajen un chiquito, dice. El aumentar la temperatura. Acá también pueden mirar el algoritmo, pero el algoritmo, el nuestro. El algoritmo, acá, el nuestro. José, ¿cuál vas a marcar? El A descartado, ¿verdad? Tengo que tener cinética de hierro para saber si le voy a dar hierro al paciente. Y yo dándole un hierrito oral ahora, su hemoglobina de 6 va a mejorar. Le voy a mandar, le voy a derivar, andate, mañana vení que va a estar la hematóloga. Eso es lo que dice la letra A. Toma este hierro y mañana vení que va a estar la hematóloga. Aqui, ó, e derivar a la consulta externa. Ele está na urgência. Mas então, mas vai demorar, se não é urgência, vai demorar uns 6 meses. Conseguir la hematóloga. Transfundir 2 concentrados de hematíes, dado que el paciente presenta síndrome anémico franco. Cuando hay hemólisis, no transfundo. Tengo que saber si es autoinmune o no. Y para saber si es autoinmune o no, ¿qué voy a pedir? Test de Coombs, 30,000 guaraníes cuesta. ¿Qué es lo que es el test de Coombs? Yo voy a poner en contacto la sangre del paciente con la presencia de anticuerpos para ver si hay una reacción. Es casi como parecido a una tipificación sanguínea. Si tiene anticuerpos activos, va a aglutinar. ¿Sí? Recuento de reticulocitos. Aumentado. Porque si es disminuido, puede ser por falta de hierro, puede ser por enfermedades crónicas, puede ser por una neoplasia, un cáncer que él tiene ni sabe, ¿verdad? Es este lado acá del algoritmo, mira. Reticulocitos bajos, puede ser falta de hierro. Pero reticulocitos altos, 2 condiciones, pérdida aguda, hemólisis. Hemólisis, ictericia, aumento de la bilirrubina, ya tenemos todos esos datos. Aptoglobina, sí, nos dice acá en el algoritmo también, ya tenemos el lactato deshidrogenasa, ya tenemos la bilirrubina indirecta alta, lo que nos falta son los reticulocitos y nos falta el test de Coombs. Para saber si autoinmune o no, iniciar tratamiento que corresponda de acuerdo al diagnóstico. Entonces, letra C es la correcta en este caso clínico. Y recuerden que ustedes tienen que hacer el algoritmo de los 3 tipos de anemia, normocítica, microcítica, macrocítica en el cuaderno para estudiar. Estudien los algoritmos. Lean este capítulo del libro. ¿Ok? No conseguí saber qué es lo que pasó. Un otro análisis que puedo pedir, un mielograma. ¿Sí? Como dijo Eduarda, ya se agotó la médula ósea. ¿Ah?
De hecho, Pepino para el que entrou después. Protocolo de Kyoto. Kyoto Resolve. Que outro resolve. Terrible. Bueno, É o mais usado. van a llevar como tarea este cuestionario que está ahí, ¿verdad? Me van a traer el lunes que le voy a sellar. ¿Está bien? Van a hacer la revisión, van a leer con calma, van a puntear y van a resolver el cuestionario. Y el lunes lo resolvemos juntos. Vamos a ver las respuestas. ¿Está bien? Sí. En la plataforma también hay un caso clínico que tiene un cuestionario de marcar la respuesta correcta. Creo que es el caso clínico 1. Ese vamos a hacer el lunes como repaso, porque hay bastante cosa para revisar. Acá les voy a mostrar cuál es. Así ya van a saber. Preguntas de control número 1, caso 1. Hombre de 64 años de edad que consulta en servicio de urgencia. Entonces aquí hay el hemograma y aquí hay varias preguntas, mira, que nos puede servir para hacer el repaso. ¿Ah? Y es una anemia microcítica, mira, BCM 76. Entonces vamos a usar el algoritmo de las anemias microcíticas. ¿Ok? Entonces eso vamos a hacer el lunes como nuestro repaso. Y ahí ya vamos a cerrar los 15 sellos.